Tema número 1 de la primera semana de Adviento trató como tema central sobre el arrepentimiento. ¿Hasta ahí vamos todo bien? El arrepentimiento. Y el tema central el día de hoy va a girar en torno a la adoración. Para recibir a nuestro Señor como Él se merece, lo primero que tenemos que hacer es estar arrepentidos. Y acuérdense que dijimos la semana pasada que estar arrepentidos no necesariamente es llegar y decir discúlpame, sino es llegar, decir discúlpame y remediar en la medida de lo posible el error que hemos cometido. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Hoy vamos a tratar de conversar un poco sobre la adoración, y para esto el tema se llama recordando sus hazañas. Yo les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Papá, gracias porque nos has regalado hoy otra vez la oportunidad de estar delante de ti, para adorarte, Señor, para poder estar delante de tu presencia y conocerte un poco más. Y yo te ruego, papá, que tú seas quien abra los corazones y nos sensibilice a todos nosotros para poder escuchar tu palabra. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy voy a explicarles algo bien interesante, un secreto de esos secretos que no cuenta cualquier persona, pero que yo sí se los voy a contar, porque ustedes me caen muy bien. Este secreto va más o menos así. ¿Por qué las iglesias pierden mucha de su membresía? Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso? Ahorita van a ver, es la introducción pues. ¿Por qué las iglesias pierden a mucha de su gente? Y generalmente la gente que pierden es la gente más joven. Y el secreto va en lo siguiente. Lo que sucede es que las generaciones anteriores crecieron privilegiosamente con un método educativo bastante interesante, que tenía que ver con el hecho de no cuestionar la autoridad. Entonces, cuando alguien llegaba con el niño y le decía, haz esto, el niño no podía cuestionarlo, simplemente tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque la figura de autoridad estaba investida de autoridad por el simple hecho de ser autoridad. Entonces, el papá es el papá, y al papá hay que obedecerlo. Y entonces, el sacerdote o el pastor es el sacerdote o el pastor, y por lo tanto hay que... A ver si es cierto. Así se pensaba antes. Y entonces también el maestro, ¿no? Con una figura de autoridad impresionante. Si el maestro decía algo a la hora de la clase, el niño tenía que obedecer. Y el médico tenía tanto valor que si decía, se toma esto, vean que no me gustaba, me lo tenía que tomar. Porque las personas se investían de autoridad y no se cuestionaban. Por el hecho de estar en ese lugar y de tener un título y una jerarquía, tenían autoridad. Un estilo de educación bastante admirable desde mi perspectiva. Años después, la gente, los niños, bueno, los jóvenes, después de todo un proceso de contexto social y todo lo que ustedes quieran, empieza a cuestionar ciertos asuntos. Siempre se ha cuestionado, pero en esta ocasión se empezó a cuestionar muy, muy fuerte. Y se le pegó como que al clavo que sostenía toda la autoridad. Y decían, salió la famosa pregunta, ¿y por qué? Y entonces de repente llega el papá y le dice al joven o al niño, haz esto. Y el niño incluso tiene el derecho de decir, ¿por qué? Dame una explicación, porque si no yo, ¿por qué tengo que hacerlo? Y entonces el pastor llega y dice, hermanos, ustedes tienen que venir todos a la iglesia. Y ustedes están en todo su derecho de decir, ¿por qué? Y entonces también pasa, el médico dice, esta es la receta, y ahora el paciente le dice, a ver, ¿por qué? Y el maestro enseña algo y yo estoy en la escuela y le digo, ¿por qué, maestro? Y entonces, los por qué se llenaron tanto en el mundo, que incluso ahora cuando Dios dice algo, la gente también dice, ¿por qué? ¿A qué va todo este secreto? Era el asunto habíamos comenzado de que se perdía la membresía en las iglesias. Y es que el problema es que las iglesias se quedaron en un estigma de hace muchos años en el que no respondían los porqués, simplemente los declaraban. Ese periodo se le llama el periodo como que dogmático del asunto, y la iglesia se quedó en el periodo dogmático, o sea, declara las cosas
y no las explica, ¿sí? Y entonces, aunque mucha gente mayor, gente adulta, quizá gente que sea mayor de 40 años, no tendrá ningún problema, pero cero problema en que le digan, hermano, es así. Ah, ok. Pero quizá de 40 para abajo, cuando alguien llegue y les diga, hermano, es así, nosotros vamos a empezar a hacer así como que ese espíritu de rebeldía empezará a brotar de entre nosotros y dirá, ¿por qué? Y si la iglesia en todo este proceso no logra pasar, no logra dar ese paso de dogmatizar algo, a explicar las razones del por qué, hermanos, tengan ustedes por seguro que toda esa generación que viene, hasta los niños, no la vamos a conseguir, porque no estamos explicando las razones del por qué se deben hacer ciertas cosas, del por qué deben de pasar, de por qué deben de hacer esto. Yo siempre cuando voy a la casa de sus hijos y platico con sus jóvenes y con sus adolescentes, yo les pregunto, ¿por qué vienen a la iglesia? Y quizá ustedes se sorprenderán de que la mayoría de la respuesta sea, no sé, no tengo la menor idea por qué vengo. Porque mi papá me lleva, porque mi papá me trae, porque si no, no salgo al antro la noche del viernes de la siguiente semana. Un montón de cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a dar esos porqués. Yo, hermanos, me confieso con ustedes, soy una persona que estudié teología por muchos años y que la teología no me convenció por muchos años. Yo solo porque era creyente, seguí siendo creyente el resto de mi vida. Pero de no haber sido creyente, yo estoy seguro que a mí no me hubieran convencido tan fácilmente del por qué ser cristiano. Entonces, mis queridos hermanos, tanto el periodo de ahora de listos para nuestro encuentro, como el que viene después, empezando el año en enero, que se va a titular Los grandes cambios comienzan en casa, intentaremos en la medida de lo posible dar explicaciones y dar porqués de todo, desde lo más fundamental, porque a veces nosotros lo damos por hecho, pero hay gente que no, ¿sí? Nosotros damos por hecho que hay que venir a la iglesia los domingos a las 11 de la mañana, pero hay gente que no. Hay gente que da por hecho que tiene que haber un momento de alabanzas y un momento de preludio, y quién sabe qué quiere decir preludio. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, mis queridos hermanos, ya regresando después de esta gran introducción, toda esta letanía que tuve que hacer forzosamente, aún en contra de mi voluntad, lo que quiero que podamos ver ahora es esta parte, la segunda, que tiene que ver con adorarlo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes adoran a Dios? ¿Por qué? Muy bien, hermana, excelente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada momento en el que vamos a hacer algo por ese Dios. Hermano, si usted no tiene ningún motivo, ninguna razón y nada por el cual estar aquí, usted tiene todo el derecho de preguntarse, ¿qué hago aquí? Yo ya no soy ese pastor que le va, usted viene, hermano, porque viene, si no se va al infierno. No, hermanos, yo estoy seguro que usted está aquí porque algo lo movió a estar aquí. Hay una razón que tiene que ver de un carácter espiritual por el cual usted esté aquí, y usted tiene que aprender a encontrar esa razón para poder hacer todo lo que haga muy contento y muy feliz. Si usted no está cómodo haciendo lo que se hace en este momento, lo más seguro es que usted esté pensando en otras cosas. Y cuando usted está pensando en otras cosas, lo más seguro es que empiece a ver a otros. Y cuando usted está viendo a otros, lo más seguro es que empiece a criticar a otros. Y cuando usted critica a otros, lo más seguro es que la iglesia se destruya. Y entonces, cuando las comunidades de fe, las familias, las iglesias y nuestras relaciones se destruyen, es porque no estamos haciendo lo que deberíamos, se supone, estar haciendo. Entonces, a este tema yo quise ponerle recordando sus hazañas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una de las cosas más importantes para entender el por qué estamos aquí, para entender el motivo de la iglesia, para entender nuestra relación con Dios, es recordar qué ha hecho Dios por nosotros. Es recordar qué ha sido ese momento que nos movió a estar entre nosotros. Yo estoy seguro, hermanos, vamos a platicar como si fuéramos grandes amigos de hace tanto tiempo.
Yo estoy seguro que en algún momento de su vida ustedes tuvieron un encuentro con Dios impresionante. Un encuentro que los movió a hacer cosas increíbles. Hubo algo que hizo Dios en sus vidas que los transformó por completo. Y que quizá ahora no estén en ese mejor momento. Les explico cómo funciona. Yo voy caminando por ahí y veo a una chica, ¿no? 23, 24 años, 90, 60, 90, ¿no? Muy bonita y toda la cosa. Entonces yo veo y digo, ah, caray, no, está bonita. Pero eso no es todo. Después de ese proceso, yo me tengo que acercar. Entonces yo la veo. Y cuando comenzamos a platicar y comenzamos a relacionarnos, yo empiezo a sentir algo aquí. Sí, algo aquí así como que tuk. Y ese tuk empieza tuk. Y cada vez es así como que más intenso, más intenso. Y entonces después de un largo proceso de reconocimiento, o corto, dependerá de muchos, entonces yo por fin llego a un momento en el que puedo decir, estoy enamorado. ¿A cuántos de ustedes les pasó? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar ese momento en el que se enamoraron? Y no se vayan a poner a llorar nomás, hermanos. No se vayan a poner a dar codazos así de... Ya van a empezar los codazos, yo lo sé. Y entonces, ese momento en el que tú llegas y te enamoras, es bien bonito. Es bien interesante. Y tú sabes que en ese momento eres capaz de muchas cosas. ¿Sí o no? En ese momento cuando estás enamorado a veces la vista se empieza como que a nublar y tu corazón está bien intenso y quieres hacer tantas cosas y quieres hacerlo todo y entonces tú no tienes dinero pero no importa, quieres invitarla al cine y entonces tú no tienes que comer pero no importa, quieres regalarle una rosa, unas flores o algo y entonces tú sabes que tu papá se va a enojar si te ve con él pero no importa, ahí andas. ¿Cuántos se identifican con eso? Ese es el periodo del enamoramiento. Hermanos, cuando uno está enamorado puede pasar cualquier cosa. A uno le pueden hacer cualquier cosa y va a decir, está bien, la perdono, lo perdono. Pero entonces el tiempo va pasando, ¿sí o no? Nadie va a negar que el tiempo va pasando y conforme va pasando el tiempo, pues algunas pasiones, algunas emociones que en un momento eran tan fuertes y tan intensas empiezan a menguar, ¿sí? Y entonces poco a poco esa intención del principio ya no es tan fuerte. Entonces yo no sé de dónde ni en qué momento, pero le apareció a la otra persona un lunar aquí en la frente que se le ve horrible. Yo no lo veía, pero ahora lo veo y digo, caray. Yo no sé en qué momento pasó, pero la otra persona aumentó como 30 kilos. Quizás siempre fue así, pero yo no lo veía y ya estaba. Yo no sé en qué momento pasó, pero es que su carácter ya no es el mismo. Ya no es el mismo de antes. Ya no es tan lindo, ya no es tan tierno, ya no me abre la puerta cuando me voy a subir al coche. Me dice, ahora súbete al coche pronto que se nos hace tarde. Ya no está el desayuno en la cama. Ya no. Ahora está una nota que dice, cómprate algo en el Burger King y 20 pesos. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué el tiempo pasa tanto y las relaciones también pasan? Y entonces, una de las terapias de pareja más interesantes es cuando te hacen recordar como pareja los buenos momentos que has llevado, ¿no? Cómo la has pasado, recordar algunas cosas bonitas. Algunos recuerdan la luna de miel, algunos recuerdan cuando se les declaró por primera vez, un obsequio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben algo que a mí me sorprende tanto? Que cuando ustedes leen el texto bíblico, Dios siempre le está llamando a su pueblo la esposa. Dios siempre le está diciendo a su pueblo que es como su esposa. Y ¿saben algo? Dios siempre está intentando enamorar nuevamente a su iglesia. Como todo un caballero, Dios siempre está acercándose a su pueblo y le está intentando decir algo y lo está tratando de amar y le está tratando de demostrar que ese Dios de hace años puede seguir siendo el mismo Dios. Y entonces la iglesia dice, es que todos son iguales. Todos los dioses son iguales. Y creemos que porque en nuestra mentalidad y en nuestro contexto todas las relaciones son iguales, creemos que la relación con Dios también es igual.
Y que, sí es cierto, en un principio Dios muy bonito, me hablaba, me hacía sentir bonito, en un principio Dios me convenció, en un principio Dios me hizo sentir cosas bonitas, en un principio Dios hacía muchos milagros en mi vida, y ahora ¿qué? ¿No hace nada? Y saben, hermanos, poco a poco, a lo largo del tiempo y al paso de los años, esa relación que en un principio tuvimos con Dios tan intensa, también se empieza a enfriar, también se empieza cada día a menguar. ¿Es cierto o no es cierto? Yo ahora les voy a contar así rapidísimo una experiencia propia, y es que yo cuando conocí a Dios, yo conozco a Dios, hermanos, desde que era un feto. Yo estaba en el vientre de mi madre y ya tenía una Biblia ahí. Yo conozco a Dios desde hace mucho tiempo, pero hermanos, fue hasta los 17 años cuando entendí el porqué de muchas cosas. Ya me sabía todos los textos bíblicos, todos los libros de la Biblia, ¿no? Yo veía a la iglesia todos los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, parecía yo el guardatemplo del lugar. Hasta dormía en la iglesia, y no es broma, dormía en la iglesia. Pero la verdad, yo no estaba enamorado de Dios. Yo solamente lo hacía porque pues estaba bonita la onda. Yo tenía muy buenos amigos en la iglesia que siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Y entonces, en un momento de mi vida, yo recuerdo que yo estaba orando con Dios, y yo quise hablar muy seriamente con Dios. Y le dije: Dios, a mí me han contado muchas cosas de ti, y yo necesito ver si son ciertas, porque pues eso de nada más estar aquí perdiendo mi tiempo toda la semana y todo, pues como que no sale a la hora de hacer las cuentas. Entonces yo quiero saber si es cierto, quiero que tú me digas, quiero que tú me muestres, Dios, si tú eres real. Y entonces yo creo que Dios respondió mi oración, y además me castigó por preguntarles, y miren, ahora soy pastor. Y entonces Dios empieza a mover en mi vida y a manifestar en mi vida de muchas maneras. Empiezan a pasar muchas cosas. Al final de este sermón voy a terminar contándoles un testimonio muy especial para mí, en el que Dios empieza a hacer tantas cosas en mi vida que yo termino totalmente enamorado de Dios. O sea, yo, así como el profeta dice: Dios, yo quise resistirme, pero tú me sedujiste y fuiste más fuerte que yo, y no me pude resistir. No, y quedé así como que: Dios, tú me ganaste. Y entonces, en ese momento yo recuerdo que mi corazón latía así, bien intenso. Y decían: hermanos, va a haber una concentración de no sé qué de jóvenes. Y yo decía: voy a ir. Y hermanos, necesita que recojan sillas y que no sé qué. Y yo ahí estaba. Y hermano, se murió tal hermano y tienes que ir al velorio a preparar o a servir el café. Y yo ahí estaba. Y entonces en todo ese momento yo recuerdo que hice muchísimas cosas que yo hoy, si los volviera a pensar, no las haría. De verdad, no las haría, porque hasta puse mi vida en riesgo muchas veces. Me volqué como 3 veces por ir a lugares que eran totalmente extremos, y yo pude haber muerto en esos lugares. Y de verdad, hermanos, quizás si hoy los volviera a pensar diría: no las vuelvo a hacer. A lo que quiero llegar, hermanos, es que hay momentos en la vida, cuando todo empieza, en el que hay un corazón muy dispuesto a hacer muchas cosas. Y yo quiero confiar que el corazón de ustedes en algún momento estuvo muy dispuesto a darlo todo. En una ocasión llega mi papá y me dice: hijo, ten 5,000 pesos porque es la herencia, falleció tu tío y te dejó esta herencia a ti. Yo tenía 5,000 pesos, hermanos, 5,000 pesos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuando yo tenía de gasto 700 pesos mensuales. Yo era rico, hermanos, yo era millonario con 5,000 pesos. Y entonces yo dije: Dios, gracias, por sabía que algún día me ibas a pagar todos los pasajes que había gastado. Y entonces yo llego, voy caminando y me encuentro con una amiga y me dice: hola, ¿cómo estás? Le digo: yo muy bien, soy muy feliz. ¿Y tú? Pues más o menos. ¿Por qué? Le digo: lo que pasa es que pues ya hice mi examen en la universidad, ya quedé en la universidad. Y luego, ¿por qué estás triste? Pues es que la verdad no tengo dinero para pagarla. Y decía: Dios, no puede ser. No me hagas esto, Señor, no me lo hagas, por favor. Y entonces ella llega y me dice: sí, o sea, yo estoy muy triste porque la verdad le eché ganas y todo. Oye, ¿cómo cuánto te hace falta? 5,000 pesos. Señor, eso no se vale.
De verdad, eso no se vale, Dios. Eso es una trampa con alevosía y ventaja. Entonces yo agarré mi cartera con todo el dolor de mi corazón, tengo que admitirlo. Y saqué y se los di. Que Dios te bendiga, le dije. Y que me bendiga a mí porque otra vez soy pobre. Hermanos, hay un momento en la vida cuando tú estás tan pero tan enamorado del Señor que eres capaz de darlo todo. De verdad, sí hay momentos en la vida en la que tú te enamoras tanto que te vuelves adicto a estar con Él. Y hermanos, si nosotros queremos recibir a ese Dios nuevamente, tenemos que estar muy, muy enamorados de Él. Demasiado enamorados. Porque es como el reencuentro entre el esposo y la esposa. Él vino, nos enamoró, nos dejó ilusionados y ahora va a regresar. ¿Ustedes se encontraron alguna vez en esa situación en la que querían ver a su novio todos los días? Pero no, tenían que pasar 3, 4 para poder verlo y decir, otra vez. A mí sí me pasó muchas veces. Y entonces uno entiende qué es lo que está pasando. Hermanos, yo quiero pasar ahora al segundo punto también para ir avanzando, sino aquí nos quedamos platicando todo el día. Y ahora quiero hacer una diferencia entre conocer a Dios para poder agradecerle a Dios. Muchos hermanos estamos en Dios, no lo voy a negar. Uno siempre está en Dios, dice la palabra, dice cuando uno cree en Él y Él permanecerá con nosotros. Pero hermanos, no es lo mismo estar en Dios que estar con Dios. No es lo mismo. Hermanos, si un día yo me voy por alguna situación y no puedo estar predicando aquí porque me fui a Marte a predicarle a los marcianos, entonces yo voy a dejarles un video aquí, ¿no? Les voy a decir, saludos hermanos, los extraño desde Júpiter para ustedes. Yo estoy en ustedes porque seguimos siendo una familia, porque nos seguimos teniendo en el corazón, porque nos seguimos queriendo, pero yo no estoy con ustedes. ¿Sí me explico? Y lo que muchas veces pasa con el cristiano es que sí, está en Dios. Es verdad, yo no voy a negar eso. Es verdad, lee su Biblia, a veces ora, a veces canta, a veces viene a la iglesia, a veces mucho. Está en Dios. Yo creo que todos nosotros estamos en Dios, pero no estamos con Dios. ¿Saben qué significa la venida del Espíritu Santo en ese Hechos? La posibilidad de estar con Dios. ¿Sabes qué significa su Biblia? Me van a colgar después de que diga esto. Su Biblia significa la posibilidad de estar en Dios para aprender a estar con Dios. ¿Sí me explico? Si alguien adoraba la Biblia y le ponía 2 velas todas las mañanas, como diría Karl Barth, el famoso papa de papel, déjenme decirles que la Biblia tiene un propósito entre ustedes, y el propósito es llevarlos de estar en Dios a estar con Dios. El Señor Jesús cuando se va no promete, y van a tener una Biblia cuando yo me vaya. El Señor Jesús cuando se va promete, y mi espíritu vendrá sobre ustedes. ¿Sí me estoy explicando? Muchos de nosotros podemos estar en Dios, y eso es muy bueno porque quiere decir que ya estamos en ese proceso, ya estamos caminando, pero muchos de nosotros no estamos con Dios. Muchos de ustedes reciben cartas de su amada o de su amado, y eso quiere decir que están en ellos, pero ustedes no lo pueden abrazar, no lo pueden palpar, no lo pueden acariciar. Y díganme ustedes, ¿qué es más bonito? ¿Leer sus cartas o tenerlo a Él? ¿Leer su WhatsApp o tenerlo a Él? Que es equivalente a lo mismo. ¿Qué es más bonito? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tenerlo siempre lejos o por fin tenerlo acá cerca? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener a sus hijos allá muy lejos y que les esté hablando todos los días diciéndole, mami, papi, estoy muy bien? ¿O tenerlo cerca? ¿Qué prefieren? Es lo mismo que pasa con Dios. Que ustedes lean sus textos, que ustedes lean su WhatsApp, que ustedes escuchen su voz, su música y todo, no quiere decir que
lo tienen enfrente. Y para eso hace falta estar con Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Para estar con Dios, ustedes tienen que conocerlo. Y una vez que ustedes logren conocerlo, entonces por fin podrán adorarle. ¿Sí me explico? Mientras ustedes no conozcan a Dios, ustedes no lo pueden adorar. Ustedes pueden repetir cosas, decir cosas, emocionarse un poco, pero no adorar. ¿Sale? Ahora yo ya quiero ir terminando este momento y quiero pasar al tercer punto también, que dice: cuando Él vuelva, vamos a adorarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Él vuelva, solo va a volver por aquellos que sí lo conocen. Y entonces solo aquellos que lo conocen podrán adorarlo. Y por eso muy raro que el texto diga: y yo busco adoradores en espíritu y en verdad. A ver, en espíritu y en verdad. Sí, en espíritu y en verdad quiere decir que es real. Porque el espíritu es aquel que nos promete para estar con Él. Y solo a través del espíritu pueden hacer cosas reales. Si no, no se puede. ¿Sí me explico? Y eso es algo que muchas veces no entendemos. Yo siempre les decía, algunos de acá se los he comentado. Yo que estudié teología, hay librotes así, miren, hermanos, terribles, de esos para castigar niños. Y esos libros tienen divididos en 5 partes: cristología, eclesiología, etcétera, teología, etcétera, etcétera. Hay una parte que se llama neumatología, que tiene que ver con el espíritu. Si hay una parte de la teología que estudia el espíritu, por supuesto. ¿Saben qué, hermanos? Mientras todos tienen 200 páginas, 300 páginas, 3 millones de libros en bibliotecas de cualquier tema, 17 páginas de neumatología. Yo digo, como que nos hace falta aprender un poco de lo más importante. Y eso es bien interesante. ¿Cómo es posible que queramos adorar? ¿Cómo es posible que queramos conocer? ¿Cómo es posible que queramos saber tanto sin ni siquiera atrevernos a conocerlo? A estar con Él. Para mí eso es muy decepcionante. Yo no sé ustedes, pero para mí es como enamorarte de tu crush virtual. Estás enamorado de Zac Efron, de Leonardo DiCaprio, y nunca lo conoces, ni sabes quién es, ni lo has visto. Lo mismo nos pasa con Dios. Hemos escuchado hablar de Él, hemos escuchado tantas cosas, hemos escuchado sus hazañas y nunca lo hemos visto. Y entonces después hay gente aquí que se frustra porque dice: hermanos, ¿por qué no adoran? ¿Por qué no están felices? ¿Por qué no están contentos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No sé. Y ya luego hay pastores que se frustran tanto y dicen: ¿por qué la iglesia no quiere responder? ¿Por qué la iglesia no quiere trabajar? Y se andan cortando las venas con las páginas de esos textos bíblicos. Pues ¿por qué? Pues porque no lo conocen, es normal. ¿Cómo yo les puedo llegar a decir: hermanos, den su vida por alguien porque no conocen? No la van a dar. Es real o es mentira lo que les estoy diciendo. No lo van a dar, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos por conocerlo. ¿Sale? Y para eso yo les voy a pedir ahora, mis queridos hermanos, porque yo estoy seguro que ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen. O si no lo conocen así del todo, lo conocieron en algún momento. Entonces yo les voy a pedir ahora, hermanos, que ustedes recuerden un momento con Dios. El mejor momento que hayan tenido con Dios. Recuerden un momento. Yo no sé dónde pudieran haber estado: en un hospital, en un accidente, simplemente viendo un paisaje, un árbol, escuchando alguna melodía. El mejor momento que ustedes hayan tenido con Dios: cuando nació tu hijo, cuando se casaron o cuando se divorciaron, también puede ser. El mejor momento que tuvieron con Dios. Ustedes recuerden y traten de pensar cuál es el mejor momento que tuvieron con Dios. Busquen uno y traten de sentir nuevamente ese momento. Traten de enamorarse nuevamente de ese Dios. Traten de volver a conocerlo, de volver a entenderlo. ¿Ya tienen uno? ¿Ya tienen un buen momento con Dios?
Déjenme contarles el mío. Era una mañana, yo recuerdo, 3 de marzo. No recuerdo el año, pero recuerdo muy bien la fecha. Mi mamá estaba en... a casa. Yo ya tenía 14 años y en ese momento yo sabía que cuando alguien se acerca a ti y te dice, te quiero decir algo, es porque de verdad te va a decir algo. Y yo estaba hace tanto tiempo que tus oraciones estoy seguro que llegan a Dios. Yo necesito que ores. Era mi hermano porque dado antes. El embarazo incluso podía perder a los dos, era terrible. Entonces yo recuerdo que me puse de rodillas y me puse a orar con Dios y le dije, Dios, tienes que salvarlos a los dos. No te doy oportunidad, no te doy chance, Señor. Los quiero a los dos. De 14 años exigiéndole algo a Dios, hazme el favor. Lo más sorprendente es cómo pude sentir a Dios esa noche. 5 de marzo, quizá en la madrugada era, y cómo pude sentir a Dios que llegaba conmigo y me abrazaba y me decía, no estás solo. Y sabes algo, me impresiona tanto la manera en que me pides cosas, me impresiona tanto la manera en que te diriges a mí, que no te voy a dejar solo, ni ahora, ni nunca. Porque la confianza que un niño puede tener en Dios en un momento de esa magnitud es impresionante, y a Dios le fascina eso. A Dios le fascina que tú puedas creer tanto en Él. Entonces yo sentí a Dios en ese momento, fue impresionante. Los doctores ya estaban decidiendo si mi mamá o el pequeño. Ya no podían decidir por mi mamá. De hecho, habían preferido que mi mamá muriera y que después hicieran un parto, así ya con el cadáver, para rescatar al niño. Y yo sabía todo eso. Y a eso de las 11 de la mañana, quizá a las 12, mi papá me habla por teléfono y estaba algo así. Nada más de recordar ese momento. Y entonces yo cerré los ojos muy fuerte y dije, Dios, es la última oportunidad que te voy a dar para darte toda mi vida o no darte nada. Y lo más sorprendente fue que mi papá me dijo llorando, tu mamá y tu hermano están bien. Y nadie se explica cómo fue. Ningún médico entiende cómo pasó, porque ya estaban muertos los dos. Díganme, hermanos,
si después de recordar algo tan impresionante, yo no podría dar toda mi vida por Él? Dígame, si después de que Él hizo tanto por mí, yo no podría doblar mis rodillas todos los días, porque lo amo, porque me dio todo, porque salvó mi vida y porque me ha sostenido hasta el día de hoy. Llego a lugares y no lo entiendo, me pasan cosas y no las comprendo. Díganme si no debería de estar enamorado de ese Dios. Y díganme ustedes, si a ustedes no les han pasado cosas impresionantes, si sus vidas no han cambiado porque Dios ha hecho cosas increíbles en ustedes. Hermanos, si ustedes recuerdan todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes podrán adorarle de verdad. Si ustedes se atreven a conocerlo de verdad, pero a Él, de verdad van a poder adorarlo y conocerlo. Porque yo puedo dar testimonio de que Dios es un Dios real, que es verdadero y que su presencia se puede percibir. Yo la he percibido, yo he sentido.